Muy buen día, mis santos hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y los suyos. Dios bendiga a los amigos también en una manera muy especial. La palabra de Dios va a ser leída en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, con el tema el día del Señor, el día del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El día del Señor. Introducción. Cuando la Biblia se refiere al día del Señor, no está hablando de un único día en la historia. Se usa la palabra día en sentido enfático, al igual que cuando nos referimos al gran día de la explosión del espacio o el gran día de algún líder internacional o al gran día de la creación. El día del Señor cubre un amplio lapso de tiempo y varios eventos muy significativos. En la Biblia abarca todo el intervalo de la historia, comenzando con los dos sucesos que se mencionan en este pasaje y llegando hasta el final de los tiempos. Será un tiempo terrible de dificultades, un tiempo que se conoce como el temible y gran día del juicio, el día cuando la ira de Dios caerá sobre toda la maldad, el vicio, la monstruosidad y la suciedad de los hombres. Sin embargo, fíjese en lo que este pasaje trata de resaltar. Ningún creyente debe temer al día del Señor. El día del Señor inicia el juicio de Dios sobre los inconversos, no es el juicio de los creyentes. No se dejen mover o conturbar con respecto al día del Señor. Versículo 1 y 2. Que nadie los engañe. Esperen primero estos dos acontecimientos. Versículo 3. El día del Señor, Dios y juicio al mundo. Protéjase de ser perturbados o sacudidos con respecto al día del Señor. Los creyentes de Tesalónicas pensaban que el día del Señor había comenzado, el gran día en que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. El versículo 2 explica el porqué. Recuerde que los creyentes estaban padeciendo una cruel persecución. Para su discusión tenemos en 2 Tesalonicenses 1:6. Estaban sufriendo tanto como un ser humano puede soportar. Al parecer, algunos incluso habían sido asesinados. El versículo 2 señala que algunos estaban afirmando que un espíritu le había revelado que el día del Señor
había comenzado, que tenía una palabra especial, una revelación especial de parte de Dios, que el día del Señor había comenzado, que había leído o escuchado acerca de una carta de Pablo que decía que el día del Señor ya había llegado. Ante esas mentiras y confusiones, conviene estas tres afirmaciones con los sufrimientos de la brutal persecución, y podremos comprender fácilmente por qué algunos de los creyentes podían ser movidos a conturbarse. De hecho, la palabra mover significa ser manejado descuidadamente, agitado, conociendo. La palabra conturbado implica un estado continuo de tensión y nerviosismo. Pablo menciona dos cosas que debemos tener en cuenta mientras esperamos el día del Señor. Número 1, aguardar la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, y no el juicio que vendrá. Fíjese que es una súplica de Pablo, una súplica urgente. Él le ruega a los hermanos en el Señor y lo hace con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él. La idea es impactante. El creyente debe enfocarse en el regreso del Señor y no en el juicio en el día del Señor. El día del Señor será para juicio de los inconversos, no de los creyentes. El creyente no ha sido escogido para recibir la ira de Dios, ha sido escogido para salvación. Por lo tanto, no debe temer al día del Señor, debe esperar con expectativa o expectación la gloriosa aparición del gran día de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:12-13. Que nada os mueva o conturbe con respecto al día del Señor, ni por espíritu, ni por ningún mensaje escrito supuestamente espiritual de algún presunto hombre espiritual. Fíjese que los mejores manuscritos y la mayoría de los comentarios traducen y se refieren a esto como el día del Señor en lugar del día de Cristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que realmente el Señor nos ayude a entender que realmente cuando se refiere al día del Señor, se refiere precisamente a ese gran día cuando Dios establecerá el juicio hacia aquella persona que no han querido servir al Señor. Pero qué bueno que todavía hay oportunidad para todo el que quiera arreglar su vida con Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que estemos bien definidos con relación a no dejarse conturbar con respecto al día del Señor. Que nadie los engañe
y esperen primero estos dos acontecimientos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y de entregarle la rienda de nuestra vida. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.